Iglesia, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, porque Padre mío, eres tú un Dios que todo lo suple. Eres el Dios de los imposibles, Padre. Eres, oh Padre mío, aquel que tiene interés en todos y cada uno de nosotros y que nos diste a nosotros la vida y formaste, mi Dios, nuestro ser, para adorar, para glorificar y para exaltarte a ti. Gracias, Padre, por ello, y gracias por tu bendición, por tu protección, y gracias porque hasta aquí tú has sido en nosotros y cada uno de nosotros. Ahora te pido, Padre, que sea tu palabra la que nos hable en nuestras vidas y ministre a nuestros corazones. Padre mío, sazónala con sal, Padre, para que nos abra, oh mi Dios, ese apetito divino que nos hace falta de ti, oh Padre mío, de tu palabra, para que nos preserve, oh Padre celestial, y para que de esa manera, oh mi Señor, cada uno de nosotros estemos en sintonía y sintonizados en ti, contigo y para ti siempre y toda la vida, Padre. Gracias por ello. Ahora bendícenos y guárdanos y cuídanos, y Padre mío, remueve toda distracción, todo aquello que el enemigo quiera tirar a nuestra mente, Padre. Van a venir ideas, van a venir pensamientos, van a venir tantas cosas, Padre mío, que nos van a desviar de tu palabra, del mensaje. Yo te pido que ahora, en este momento, en el nombre de Jesús, reprendas todos esos malos pensamientos y, mi Dios, nos des mente para escucharte a ti y escuchar tu palabra solamente. Gracias, Padre, bendícenos ahora, te pido en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Nuevamente, buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Es un placer para nosotros estar aquí en la ciudad de La Habra, bajo aire acondicionado, ¿verdad? Un santuario muy hermoso que Dios nos ha dado para alabarle a Él, para glorificarle. Y más que nada, hermanos, aquellos que nos están transmitiendo a través de Facebook, YouTube, igual les damos la bienvenida. Y esperemos que ustedes también estén en sus casas y tengan aire acondicionado, porque allá afuera está bien calientito. Y acá este día vamos a continuar en la palabra del Señor. Antes de comenzar, hermanos, quiero darles un reporte acerca de la condición de la hermana Rosa Ramírez. Me escribió Bernardo hace, ¿qué día? Sería 10, 15 minutos. Y me hizo saber que no le han operado aún, que la iban a operar entre 1 y 2 de la tarde. Así es de que es posible que ya en estos momentos la estén preparando para meterla al quirófano, o ya está en quirófano, no sabemos. Así es de que solamente les insto a que sigamos orando para que la operación sea un éxito, ¿no? El día de ayer estuvimos en el hospital visitándole a ella, y fue una experiencia, pongámoslo de esta manera, maravillosa. Maravillosa porque cuando llegamos al hospital, la hermana Rosa estaba en un dolor y estaba en una condición que cuando tú la mirabas, querías llorar con ella. El dolor que ella tenía era tan intenso, pero tan intenso que aún no podía ni respirar, no podía ni siquiera respirar. Entonces nos unimos, oramos, la ungimos con aceite y nos fuimos confiando en que Dios iba a hacer la obra. Sin mentirte, 2 horas más tarde Bernardo subió arriba al cuarto donde ella estaba y dice que cuando llegó allá se encontró a una persona completamente diferente. No tenía dolor, estaba nuevamente conversando. Estaba optimista, tenía mucho optimismo, o sea, estaba bastante alegre por lo que Dios estaba haciendo y de la manera que Dios se estaba moviendo. Y no solamente eso, hermanos, dice que ha sido un cambio y una transformación increíble. Así es de que toda la iglesia, nosotros los que estábamos orando por ella, quiero que sepan que nuestra oración fue escuchada por el Señor. Y el Señor contestó, alivió el dolor de nuestra hermana y le dio a ella esa paz que solamente Dios puede traer cuando estamos en momentos angustiosos. Así es de que gloria a Dios por ello. Quería solamente compartir con ustedes esto porque es muy importante que sepan que la oración tiene poder. Tiene poder, hermanos. Muchas veces nosotros nos limitamos y limitamos a Dios. Estamos pasando por dificultades y nos encerramos en nuestro propio mundo porque no queremos que nadie se entere de lo que está pasando en nuestras vidas. Pero lo único que estamos haciendo es robándonos
nosotros mismos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así es de que les insto, si estás pasando por alguna necesidad, si necesitas oración, no te vayas de este lugar como viniste. Busca a uno de nosotros y dinos, hey, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí. Necesito que oren por mí. Necesito que me unjan con aceite. Quiero irme de este lugar sabiendo que he depositado mi carga a los pies de Jesús. Porque Él nos dice en su palabra, ¿no? Que todos aquellos que están trabajados y cargados, que vengamos a Él y Él nos hará ¿qué? Nos hará descansar. Esa es la promesa que tenemos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Romanos capítulo 14 es donde vamos a estar el día de hoy. Romanos 14 y vamos a ir a los versículos 13 al 23. Romanos 14 de los versículos 13 al 23 es donde vamos a estudiar la palabra. Steve. Y vamos así de esa manera, hermanos, a continuar con la enseñanza de este día. El tema del mensaje que vamos a tener el día de hoy es, ¿tienes tu fe? Es el tema del mensaje. ¿Tienes tu fe? Esa es una pregunta. O sea, la razón por la cual hacemos esta pregunta es porque, hermanos, muchas de las veces no tenemos fe. El libro de Hebreos capítulo 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por ello es que nos dice hoy, dice, ¿tienes tu fe? ¿Tienes la certeza de lo que tú esperas? ¿Dios te lo va a dar? ¿Tienes la convicción de aquello que tú no miras y tienes la seguridad de que lo vas a recibir en el nombre del Señor? Es una pregunta clave, hermanos. Porque eso nos da perspectiva divina, nos ayuda a pensar y a mirar las cosas con los ojos de Dios. Y muchas veces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos y decimos, Señor, ¿por qué no has actuado? ¿Por qué no has obrado? ¿Por qué no has hecho lo que yo te he pedido? Por el simple y sencillo hecho de que no vemos resultados. Pero dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, lo estás esperando, no sabes cuándo lo vas a recibir. Simple y sencillamente, Dios te lo va a dar, pero no sabes cuándo. La palabra clave es esperar y saber esperar. Y la siguiente frase dice la convicción de lo que no se ve. O sea, no lo miro aún, pero sé que Dios me lo va a dar. Vamos a tocar un tema muy especial este día, hermanos. Clave para nosotros. Clave, ¿por qué razón? Porque la semana pasada estuvimos, hermanos, tocando un tema que nos habla acerca del fuerte y el débil. Que nos describe a dos personas. La una tiene libertad de comer y beber de todo sin sentir remordimiento en su corazón. Y la persona que se siente culpable cada vez que come o bebe algo que cree que sus creencias le prohíben hacerlo. Y el apóstol Pablo, la semana pasada, trató con este tema específicamente con los romanos y con nosotros también. Porque muchas veces nosotros nos sentimos condenados por cosas que hacemos, por cosas que comemos o por cosas que bebemos. Y porque nos sentimos condenados, creemos que le hemos fallado a Dios. Y cuando creemos que le hemos fallado a Dios, entonces, hermanos, sentimos que ya Dios no nos quiere a nosotros, ya Dios se ha alejado de nosotros por el simple y sencillo hecho de que hicimos algo que nosotros creíamos que está contrario a la voluntad de Dios. Pero el apóstol Pablo, de una manera sabia y entendida, lo trató con este tema de los versículos 1 al 12. Donde nos dice que debemos ¿qué? Debemos recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
O sea, nos dice a nosotros, ok, mira, aquellos que no tienen mucha fe, aquellos que sienten un remordimiento increíble en su corazón, y no solamente sienten remordimiento en su corazón, sino que creen que están condenados, o si te viera hacer algo a ti, que tú estás haciendo que no va de acuerdo a lo que ellos creen, entonces creen que tú estás condenado, entonces tienes que recibirles a ellos, dialogar con ellos y explicarles a ellos por qué es que haces lo que haces. No para contender, no para pelear por razones o por cosas que son insignificativas, cosas que vamos a mirar el día de hoy que no tienen sentido. Cosas que muchas veces nosotros, hermanos, nos ponemos a pelear con las demás personas y les decimos, no, es que la palabra de Dios dice así, no, es que yo aprendí de mi mamá y de mi papá que así se hacen las cosas, no, es que la ley de Dios lo dice de esta manera. Cuando vemos que en la Escritura, la palabra de Dios nos da a nosotros libertad en Cristo Jesús. El apóstol Pablo igual nos dice que el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hermanos, cuando hablamos nosotros de que alguien está comiendo algo que nosotros creemos, porque así nos enseñaron a nosotros que no se debe de comer, y vamos y le juzgamos a esa persona, nos estamos poniendo en el papel de Dios. Y cuando nos ponemos en el papel de Dios, le estamos quitando a Dios el poder de juzgar a los hombres y nos estamos poniendo nosotros como jueces. Pero el apóstol Pablo nos dice a nosotros, un momento, ¿fuiste tú el que fue a la cruz por ese pecador o por esa persona que ha fallado? ¿Fuiste tú el que derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Fuiste tú el que recibió los latigazos en la espalda? ¿Fuiste tú el que cargó la cruz? ¿Fuiste tú al que clavaron en la cruz? ¿Fuiste tú el que murió en la cruz? No. Entonces, ¿por qué juzgar? Es lo que nos dice la Escritura. Porque dice acá, porque Dios les ha recibido. Dios fue y es el que recibe a toda persona, hermanos, no importa en la condición en la cual esa persona se encuentre. Muchas veces nosotros vemos a las personas caminar y decimos caminar bien, o porque vienen a la iglesia, son parte de la oración, sirven en la iglesia y decimos, wow, qué bien camina esa persona. Pero estamos juzgando, ¿por qué? Por la apariencia externa. No sabemos qué hay en su mente, no sabemos qué hay en su corazón, porque el único que puede ver en la mente y el único que puede ver el corazón es Dios. Y cuando vemos a una persona que apenas si viene una o dos veces decimos, oh wow, esta persona se está alejando de los caminos de Dios. Pero nuevamente te recalco, no es, hermanos, el hecho de nosotros ver el exterior o ver las cosas que la persona está haciendo, es conocer la mente y el corazón de ellos. Por ahí ves que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, no juzgues a nadie, porque Dios le ha recibido. Otra cosa que nos dijo el apóstol Pablo en los versículos que leímos la semana pasada, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días, y cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La semana antepasada, no la pasada porque la semana pasada celebramos el Día de los Padres, pero la semana antepasada hablamos nosotros acerca de qué día se debe adorar al Señor, ¿recuerdas? Dijimos que la iglesia evangélica se reúne los domingos para alabar a Dios. La iglesia adventista del séptimo día se reúne los sábados para alabar a Dios. Y otras iglesias se reúnen en otros días diferentes. Pero hay algunas iglesias que dicen que nosotros los que nos reunimos en los días domingos somos la iglesia del diablo, porque estamos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Simple y sencillamente están haciendo diferencia entre día y día. Pero la Escritura, la palabra de Dios nos dice a nosotros, no debemos juzgar, porque los hermanos se reúnen en el día o un día diferente o distinto al que nosotros nos podemos congregar o reunir.
Porque para mí, hermanos, todos los días son los días del Señor. Para mí todos los días son los días de Dios. Yo me levanto por la mañana y le digo, Señor, este día es el día el cual tú hiciste. Es el día en el cual tú me has dado para alabar y glorificar tu nombre. Y no es un día especial. Todos son especiales. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que frescas y nuevas son las bendiciones de Dios todos los días. Todos los días. Absolutamente todos los días. Por ello es que entendemos que, hermanos, que no podemos hacer diferencia de día en día. Todos los días son los días del Señor. Si tú tienes la bendición y la oportunidad de congregarte el domingo, gloria a Dios. Si lo haces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes o el sábado, igual, gloria a Dios. Lo importante del caso es que te estás congregando y estás recibiendo de la palabra de Dios. Eso es lo importante, hermanos. Algo más que nos dijo el apóstol Pablo en los primeros 12 versículos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En otras palabras, es de Cristo la gloria, es de Cristo la honra y no de ningún hombre. Porque lo dio todo. Absolutamente todo para que nosotros lo pudiésemos igual tener. Y esa es la bendición más grande, hermanos, de que, mira, a mí me pueden acusar de muchas cosas. Igual a ti te pueden acusar de muchas cosas. Pero una cosa sí te puedo decir es esto. Nadie te puede quitar el derecho de ser hijo de Dios. Nadie te puede decir a ti que eres o no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el único que conoce el corazón y el único que murió por nuestros pecados y el único que nos rescató de nuestra vana manera de vivir es y fue Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Así es de que dice él, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros un día, hermanos, vamos a estar delante del trono de Dios. Vamos a estar delante de Jesús. Si tú aceptaste a Cristo Jesús, hay dos tronos que la palabra de Dios enseña. Uno es el gran trono blanco que está en el libro de Apocalipsis y el otro es el trono de Cristo Jesús. El trono de Cristo Jesús es para los que han aceptado a Jesús y le han invitado a ser Señor de su vida. Y delante de Él, nosotros los que somos cristianos vamos a comparecer ante Él, pero no para ser juzgados, hermanos. Porque ya nuestro juicio fue pagado en la cruz del Calvario. Ya nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron pagados. Ya nosotros, ninguno de nosotros se va a parar delante de Jesús para recibir juicio, sino se va a parar delante de Jesús para recibir por lo que hizo para Jesús. Por lo que hizo para Jesús, por lo que hizo para la obra de Dios, por lo que hizo para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Si tú fuiste un gran evangelista, vas a recibir galardón de evangelista. Si fuiste una persona que sirvió en la iglesia y ayudó en la iglesia y trabajó en la iglesia, te van a dar de acuerdo a lo que tú hiciste para Cristo aquí en la iglesia. Por ello es que es muy importante que entiendas, el gran trono blanco, hermanos, es para todos los muertos y vivos, aquellos que no hicieron una confesión de fe. Ellos van a comparecer ante Dios, ante el gran trono blanco, delante del Creador de todas las cosas, y se van a parar delante de Dios, y al estar parados delante de Dios, les van a dar cuentas a Dios de todas las cosas que hicieron, de todas sus palabras que hablaron, de todas sus acciones y de todas las cosas buenas y malas que hicieron acá en la tierra. Y después de que hayan escuchado todo lo que hicieron, entonces Dios como juez les va a dar sentencia por lo que hicieron. Como uno que se roba un dulce, ¿no?
el juez le va a decir, hey, ¿sabes qué? Te vamos a dar una pequeña infracción. Anda, ve y no robes más. Aquel que le quita la vida a una persona le va a decir, hey, ¿sabes qué? Le quitaste la vida a una persona, algo que no debiste hacer. Te vamos a dar 20 años de prisión. A otro que dice que fue y hizo muchas cosas malas, quitó la vida y después hizo infinidades de cosas que no se deben ni de mencionar. Le dice, ¿sabes qué? Tú mereces cadena perpetua. Pero todos y cada uno de ellos van a recibir juicio. Y la palabra de Dios nos dice que todos y cada uno de ellos, al recibir el juicio, no van a ir a un lugar como muchos conocen por ahí, el purgatorio, a pagar o a purgarse por sus pecados. No van a ir a ese lugar, sino que nos dice la Escritura que van a ser lanzados, ¿dónde? Van a ser lanzados a un lugar que la Escritura menciona y llama el lago de fuego, donde nos dice la palabra de Dios que el gusano está continuamente comiendo y ahí es el crujir de dientes. Un dolor increíble. Y nunca cesa. Es para siempre, por la eternidad. Pero nosotros los cristianos, hermanos, no vamos ya porque hemos aceptado a Jesús y Jesús pagó por nuestros pecados. Y porque Jesús pagó por nuestros pecados, entonces nosotros, hermanos, vamos a recibir de Cristo Jesús, por lo que hemos hecho para su reino. Por lo que hemos hecho para su reino. La Escritura nos dice que algunos van a recibir grandes tesoros. Otros no van a recibir nada, absolutamente nada. Pero van a ser salvos. ¿Te das cuenta? Van a ser salvos. Por ello es que es importante para nosotros, hermanos, entender lo que el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros. Porque el tema de hoy dice, ¿tienes tu fe? Y dice el apóstol Pablo, tenla para contigo delante de Dios. Tenla para contigo delante de Dios. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. En el versículo 13, miramos lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Así que ya no nos juzguemos, dice acá, escucha. Así que dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. El apóstol Pablo está apelando a quién? Está apelando a nosotros, los cristianos. El apóstol Pablo estaba apelando a quién? Estaba apelando a los romanos, porque había ese problema en la iglesia en Roma. La iglesia en Roma se componía de romanos convertidos al cristianismo y judíos convertidos al cristianismo. O sea que cuando ellos se juntaban a adorar a Dios el día domingo, los romanos, que podían comer cualquier cosa que ellos quisieran porque no sentían convicción en sus mentes o en sus corazones, comían todo lo que deseaban. Y los judíos, al mirar a los romanos convertidos a Cristo Jesús comer cosas que no debían de comer, ellos venían y contendían con ellos y les decían, ustedes están violando la ley de Dios, no están siguiendo las enseñanzas en la palabra de Dios debidamente. Y por lo tanto se están condenando y alejando de Dios. Y dice el apóstol Pablo, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. En el Sermón del Monte Jesús nos ayuda a entender lo que esto significa. Significa juzgando a otros según un entender que no quisiéramos que se aplicara a nosotros mismos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque hay ocasiones en las cuales y a través de las cuales nosotros apuntamos el dedo hacia cierta persona
o hacia ciertas personas y les juzgamos por sus acciones, les juzgamos por lo que hacen. Les miramos y no nos agrada cómo viven, no nos agrada cómo hablan, no nos agrada cómo se comportan dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros tendemos a hacer ¿qué, hermanos? Tendemos a hablar de ellos y a decir de ellos que no son cristianos. Porque si fueran cristianos, vivirían como nosotros vivimos, hablarían como nosotros hablamos, actuarían como nosotros actuamos y seguirían lo que nosotros seguimos. Pero ahí está él, yo y yo. Ahí no dicen, o no dicen ellos, seguirían lo que Dios enseñó o dejó en su palabra. Me encanta la manera en la cual nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús lidió con esta situación. Porque cuando Jesús llegaba a comer a ciertos lugares, los fariseos, la costumbre de ellos era cuando llegaban a comer, lo primero que hacían era buscar una bandeja de agua, les traían una bandeja de agua. Entonces ellos metían las manos en el agua, se lavaban las manos de una forma ritual. Es un rito, es una forma, es un proceso que tienen los judíos para antes de comer. Tienen que lavarse las manos de cierta manera. Y después de lavarse las manos de cierta manera, tienen que llevar las manos así y alguien les tiene que secar las manos para poder entonces comer. Y cuando Jesús y sus discípulos llegaban a ciertos lugares a comer, los invitaban a comer, ¿qué es lo que hacían? Ellos les ponían el pan en la mesa y todos y cada uno de ellos tiraba la mano, agarraba el pan. Jesús específicamente, porque era el que siempre oraba. Jesús agarraba el pan, lo levantaba al cielo y decía: Padre, gracias por la provisión y por lo que nos has dado para alimentar nuestros cuerpos este día. Y partía el pan. Y entonces después de que partía el pan, daba un pedazo para acá y daba un pedazo para acá. Y entonces así se repartían el pan entre ellos. Y no se lavaban las manos. Pero recuerda dónde andaban ellos. Ellos estaban ¿en dónde? Estaban en un área desértica. No es como que se encontraban un arroyito en cada esquina, ¿no? No es como que se encontraban un estanque, una presa o un lago. El agua es muy escasa en esas áreas. Y ellos no se lavaban las manos. ¿Y los que hacían los fariseos? Cuando miraban que Jesús y sus discípulos no se lavaban las manos, no seguían la tradición de los ancianos, era lo que ellos decían, ese no es de parte de Dios. Porque si Jesús fuera de parte de Dios, seguiría nuestras tradiciones. Seguiría lo que se nos ha enseñado a nosotros a través de las generaciones y a través de los años. Y ahí venía ¿qué? Venía el juicio. Y es por ello, hermanos, que nosotros tenemos que mirar lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice: ya no nos juzguemos los unos a los otros. Si tu hermano le gusta comer carne y a ti te gusta comer legumbres, pues disfruta tus vegetales y deja que tu hermano disfrute su carne asada. Pero déjalo que lo haga en paz. Porque si él no siente convicción alguna de que está comiendo carne asada y él no siente convicción ninguna de que está comiendo vegetales, pues así es como Dios lo ha establecido. Por ello dice: no nos juzguemos más. Dice: sino más bien decidid ¿qué? Decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo acá. Hay dos maneras que podríamos tropezar o causar que nuestro hermano caiga. Podemos desanimarlos o abatirlos en nuestro legalismo, diciendo que comer y beber. O podemos hacerlo al atraerlos a pecar por medio del uso imprudente de nuestra libertad.
Pero al final del día, el que decide eres tú. Si pones tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. Si tú le dices a alguien que comer o no comer, si tú le dices a alguien que beber y no beber, estás imponiendo tu ley, no la ley de Dios. Ahora, si tú sabes, por ejemplo, que tu hermano o tu hermana al comer carne se siente que está pecando y es condenado por Dios, y tú la comes delante de él, entonces le estás haciendo tropezar. Y dice el apóstol Pablo, no, dice, no hagas eso. Si sabes que hay debilidad en tu hermano o en tu hermana, simple y sencillamente, dice, si lo que le va a ayudar a él a aumentar su fe y eventualmente a tener una relación íntima y personal con Dios y no sentir convicción de nada es que tú comas vegetales con él o con ella, hazlo. Hazlo de esa manera, porque cuando tú lo hagas de esa manera, simple y sencillamente le estás ayudando a reforzar su fe. Y cuando la fe de esa persona es reforzada y cuando la persona siente que eventualmente comienza a entender más y a conocer más de la palabra de Dios y entender la gracia de Dios, va a decir, oye, creo que tienes razón. Creo que tienes razón. Podemos comer carne sin sentirnos condenados. Pero tú tomaste el tiempo de bajarte al nivel de ellos. Porque la palabra de Dios simple y sencillamente nos dice a nosotros, ya no más juzgarnos los unos a los otros, ni contender los unos con los otros. Bajémonos al nivel de ellos y seamos parte de lo que ellos comen, para que de esa manera no tropiecen. En el versículo 14 nos dice la escritura, dice, yo sé. ¿Quién? Pablo dice, yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, el apóstol Pablo lo admite, les dice a ellos, escúchenme bien lo que les digo, yo lo sé. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Qué interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo simple y sencillamente les dice a ellos, hey, a mí no me tienen que convencer. Yo sé perfectamente que comer carne asada o comer cualquier clase de carne, aunque haya sido ofrecida a los ídolos, para mí no tiene ningún significado. Es simplemente alimento, y el alimento es en sí limpio, no es inmundo. No es inmundo. Pero él dice, y confío en el Señor Jesús. O sea, yo no confío en mis dietas. Yo no confío en lo que yo como para ser salvo. Ni tú debes de confiar en lo que tú comes para ser salvo. Dice el apóstol Pablo, no, ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque en sí, dice, ninguna de estas cosas son inmundas. Ninguna de estas cosas son inmundas. Por ello es que Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros, hey, no te dejes llevar, ni seas tu piedra de tropiezo. No seas piedra de tropiezo para tu hermano, sino anda conforme al amor. Anda conforme al amor. Hermanos, el asunto ahora no es mi libertad personal, pero es andar conforme al amor hacia alguien a quien Jesús ama y por quien Jesús murió. Es verdad, tú y yo tenemos toda la libertad del mundo. Dios nos la ha dado. Dios nos la ha dado. Dios
en su infinita misericordia, nos dice la Escritura que limpió todas las cosas para que pudiésemos nosotros comer de todo lo que en este mundo hay. Y todo lo que Él hizo para que fuese de alimento para nosotros. Por ello, nos dice que no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora, si Jesús estaba dispuesto a rendir su vida por el bien del mundo, ¿tú fácilmente puedes sacrificar una comida? Tú fácilmente puedes sacrificar una comida. ¿Por qué? Porque tú tienes fe. Y tu fe, hermanos, es que no hay nada en lo alto, no hay nada en lo bajo, no hay nada en la superficie de la tierra que te pueda separar del amor de Cristo. No hay nada en este mundo. Nada. Absolutamente nada que te pueda separar del amor de Cristo. Y si no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo, entonces con toda libertad y con todo el derecho que Dios te da, puedes disfrutar de todo aquello. Pero hermanos, recuerda que cuando el Señor cambia y transforma una vida, por ejemplo, pongámoslo de esta manera, mi trasfondo es, yo nací en un hogar católico, de hueso colorado, como luego dicen por ahí. Mi madre y mi padre, mi madre más que nada, una persona muy devota. Y no solamente eso, sino que ella todos los días nos hacía rezar el rosario. Y domingo tras domingo teníamos que estar en misa. Era, así tenía que ser. Tenía que hacerse de esa manera. Aunque no conocíamos la palabra de Dios. No conocíamos la palabra de Dios. Había una Biblia y esa Biblia solamente la podía leer el cura en aquel entonces. La Biblia para nosotros era nada más un adorno en la casa. ¿Entiende algo? Dentro de mi trasfondo, yo crecí, hermanos, yo crecí con costumbres y tradiciones dentro del ámbito del catolicismo. Una vez que vengo al cristianismo, para mí, hermanos, me tomó años dejar todas aquellas costumbres, todas aquellas tradiciones, poco a poco irme desligando de todo aquello que yo creía, hermanos, que era verdad. Y cuando miraba a alguien hacer lo contrario, yo literalmente decía en mi mente que esa persona se iba a perder. Me tomó años. Y le doy gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque me rodeaban personas que no me juzgaban por lo que yo creía y como yo me sentía, sino que se bajaron a mi nivel, se bajaron a donde yo estaba. Y si había algo que me condenaba a mí, ellos no imponían su ley, ni imponían su autoridad, ni imponían su libertad para hacerme sentir a mí inferior. Sino que decían, ok, perfecto. Dentro de la iglesia católica, ustedes los días de Semana Santa no pueden comer carne, no pueden ingerir bebidas alcohólicas. Dentro del catolicismo no se pueden comer mariscos, sino solamente pescado. Entonces, por varios años respetaron mis creencias hasta que eventualmente el Señor en su palabra, a través de la lectura, a través de la enseñanza y a través de mucha oración, el Espíritu Santo me fue moldeando y me fue formando y me fue enseñando y diciendo que todas estas cosas Dios las había hecho para el bienestar nuestro. Por ello es que yo entiendo perfectamente lo que el apóstol Pablo está hablando, porque lo viví, hermanos.
Y no solamente lo viví, sino que también a mí me encantaba contender, y especialmente con aquellos que eran cristianos legalistas. Porque te los encuentras. Y cuando te los encuentras, hermanos, te hacen sentir inferior simple y sencillamente porque te dicen a ti que eres un débil en la fe. Eres un débil en la fe. Y cuando te confrontan de esa manera y te dicen que eres un débil en la fe, entonces te hacen sentir como que, entonces yo la verdad que no tengo fe, no estoy caminando con el Señor. Cuando en vez de venir a mí y decirme, hey, ¿sabes qué? Pues si no nos podemos comer una hamburguesa, pues comámonos un filet of fish, una hamburguesa de pescado. ¿Por qué? Porque comerme una hamburguesa de pescado no me condenaba para nada. Pero comerme una hamburguesa, hermanos, de carne de res, me hacía sentir como que me estaba comiendo el cuerpo de Cristo. Porque es lo que nos enseñan a nosotros en el catolicismo cuando se celebra la Semana Santa. Pero he podido entender y he podido mirar que no solamente tengo libertad de gozar de todas estas cosas, porque ahora el Señor ha aumentado mi fe, he crecido en sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, es lo que nos dice el apóstol Pablo a nosotros que debemos de hacer. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Tenemos que ser conscientes, sensibles. ¿Sensibles a qué? Sensibles al nivel espiritual de cada persona. Eventualmente Dios nos va a traer a un nivel donde nosotros vamos a entender ¿qué? Vamos a entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículos 16 y 17 nos dicen a nosotros, no sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en él, Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? O sea, al final del día, hermanos, no importa lo que tú comas, no importa lo que tú bebas. Simple y sencillamente porque lo que importa es la justicia de Dios, lo que importa es la paz de Dios, lo que importa es el gozo del Espíritu que viene a nosotros cuando invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón y Cristo es Señor de nuestras vidas. Por ello es que te digo, no des pues lugar a que se hable mal de este bien, que tenemos la libertad de comer y gustar de todo. Porque el reino de Dios, hermanos, el reino de Dios, como nos dice acá, no es cuestión de comer o beber, ni de determinadas cosas, sino de vivir en justicia, de vivir en paz, de tener alegría y llenos del gozo del Espíritu Santo. Por ello es que Pablo acá hace una división hermosa y comprensiva del cristianismo vivo. Lo primero que menciona acá es la justicia, que tiene referencia a Dios, y denota aquí la rectitud en su sentido más amplio, como lo podemos ver en Mateo 6:33. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo nos viene a nosotros por añadidura. El segundo punto que nos da el apóstol Pablo es la paz. Tiene referencia a nuestro prójimo y denota la concordia entre los hermanos. La paz, hermanos, lo que nos dice el apóstol Pablo. O sea, nosotros no nos podemos justificar en el hecho de que ahora somos cristianos, tenemos la libertad de hacer lo que queramos delante de quien queramos y poner y humillar a quien no esté haciendo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el que nos ha declarado justos a nosotros no son nuestras acciones ni son nuestras obras. El que nos ha declarado justo a nosotros es Jesús. Nosotros hemos sido declarados justos por Jesús, no porque yo, hermanos, guarde las costumbres y tradiciones de la ley de Moisés, ni porque haga buenas obras, ni porque diga o porque dé
o porque vaya, o porque venga. Ninguna de esas cosas son válidas delante de Dios. Efesios 2, ¿qué nos dice Efesios 2, versículos 8 y 9? No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe, hermanos. Somos salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Yo he recibido la salvación en fe. Cuando le dije a Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he quebrantado tu ley. Te pido perdón y te invito a entrar en mi corazón. En ninguna parte de la Escritura me dice a mí que tengo que escalar una montaña. En ninguna parte de la Escritura me dice a mí que me tengo que dar de golpes en la espalda. En ninguna parte de la Escritura me dice a mí que tengo que caminar 1 kilómetro o 2 de rodillas. En ninguna parte de la Escritura me dice a mí que yo, hermanos, tengo que ayunar por 40 días y 40 noches para entonces ser acepto por Dios. O sea, mi fe, la fe que yo tengo en Jesús es la que me hace a mí salvo. Efesios capítulo 4, versículo 1, nos dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Dice el apóstol Pablo: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y Colosenses 3:14 nos dice también: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ser agradecidos. La tercera cosa que miramos acá es el gozo. El gozo en el Espíritu. Tiene referencia a nosotros mismos. La frase gozo en el Espíritu, hermanos, representa a los cristianos como quienes piensan y sienten bajo los impulsos del Espíritu Santo, de tal modo que su gozo no se considera que es de ellos, sino que viene de Dios. Viene de Dios. ¿Entiendes? O sea que cuando nosotros tenemos gozo en el Espíritu, cuando tenemos gozo en el Espíritu, simple y sencillamente entendemos que lo que sentimos, hermanos, no es porque estemos haciendo buenas obras. No es porque seamos buenas personas. No es porque, digamos de esta manera, nosotros hemos encontrado favor con Dios. No, es porque el Espíritu Santo nos hace saber a nosotros en lo más íntimo de nuestro ser que ya nuestros pecados han sido pagados, no tenemos ninguna deuda pendiente con Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios, entrar y salir cuando querramos y podemos vivir no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que Dios nos da a nosotros a través de su Santo Espíritu. Cuando Él estaba para partir de esta tierra, Él le dice a sus discípulos: hey, ha llegado mi hora, ha llegado mi día, me voy a morir. ¿Me van a agarrar quiénes? Me van a agarrar los fariseos y me van a crucificar. Y dicen los discípulos: no sea como tú dices. Y Jesús les dice a ellos: hey, pero no se preocupen, ya me he asegurado de que ustedes van a quedar protegidos. ¿Qué? Les voy a enviar al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dice, Él los va a enseñar a ustedes. Les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado y también les va a traer consuelo en momentos difíciles. El versículo 18, ¿qué nos dice? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua
edificación. El apóstol Pablo nos llama a nosotros a andar en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu, hermanos, nos lleva a servir a Dios. El andar en el Espíritu nos lleva a agradar a Dios. Y el andar en el Espíritu, hermanos, nos ayuda a dar un buen testimonio ¿de qué? Un buen testimonio de lo que es un hijo de Dios. Me contaba Bernie anoche que me llamó. Dice que en el hospital, en el cuarto donde está Rosa, al lado de ella hay otra señora. Y dice que esta señora es muy recia, muy fuerte con las enfermeras. Que les grita, que les habla infinidades de obscenidades. Y no solamente les habla así rudamente, sino que es una persona que literalmente dice, necesita a Cristo. Entonces miró a Rosa cuando llegó, porque llegaron a la misma vez, las pusieron en el cuarto el mismo día y casi a la misma hora. Entonces esta señora pudo ver lo que la hermana Rosa estaba viviendo. Un dolor increíble que no lo podía tolerar. Le ponían morfina y la morfina lo que hacía era que la calmaba por aproximadamente 2-3 horas. Por 2-3 horas ella con con la medicina podía apaciguar un poco el dolor, pero en cuanto el efecto de la medicina se iba, ella comenzaba nuevamente a quejarse. ¡Ay, ay! Y era una cosa increíble, un dolor y una cosa que la señora de al lado decía, esta se nos muere y esta se nos muere. Y los doctores cuando vinieron a mirarla le dijeron, señora, sus riñones han dejado de funcionar. Señora, sus pulmones no le están funcionando como deben de funcionar. Entonces le dijeron a Bernardo, la cosa está crítica. Y Bernardo estaba completamente quebrantado, llorando, así como llora un niño, así llorando, quebrantado. Después de que Dios hizo su obra, hizo un milagro en la vida de nuestra hermana el día de ayer. Dice que la señora que estaba al lado le dijo, oiga, dice, qué lindas personas las que le vinieron a mirar a su esposa. Dice, hubo algo acá de lo que ellos dijeron, de lo que ellos hicieron, que transformó la condición física de su esposa. Y dice Bernardo, hasta esta señora se dio cuenta del milagro de Dios. Se dio cuenta del milagro de Dios. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice a nosotros que lo que hagamos en el Espíritu, hermanos, es servir a Cristo, agradar a Dios, es visto por los hombres. Cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás haciendo algo para Dios y los hombres te miran y miran que eres diferente, ¿sabes qué es lo que va a pasar en tu vida? Las personas van a venir a ti, te van a preguntar a ti, así como le preguntaron a Bernardo el día de ayer y le dijeron, oye, esas personas que vinieron, fueron muchas personas que lo fueron a visitar ayer a Rosa. Personas de la iglesia donde ellos se están congregando ahora. Estaban otras hermanas que nosotros conocemos que eran parte de esta congregación. Y también nosotros fuimos a visitarle. Si estuvimos con ella y estuvimos orando cada vez que alguien llegaba, oraba con ella. Y cada vez que oraban con ella, la vecina tenía que escuchar la oración que las hermanas hacían y las personas hacían. O sea, podemos ver que la obra de Dios estaba siendo vista por los hombres y cuando la miraron, la oyeron, dijeron, wow, Dios literalmente hizo un milagro en la vida de esta señora. En el versículo 20 y 21 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todas las cosas, dice, a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne,
ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Acá nos dice a nosotros, hey, toma en consideración a tu hermano. Ayúdale, apóyale, hasta que llegue el día en el cual él pueda caminar por sí solo y entender que la gracia y la misericordia de Dios están sobre las costumbres y tradiciones de nuestros padres. Para terminar, el versículo 22 y 23 nos dice acá, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Ahora recuerda que nuestra libertad, hermanos, está ahí para ejercerla delante de aquellos que son débiles, sino que nuestra libertad está ahí para retraernos cuando miramos que lo que nosotros hacemos, porque tenemos libertad en Cristo Jesús, está afectando a otras personas. Y si lo que yo hago y lo que yo como y lo que yo bebo está afectando a otra persona, simple y sencillamente, ¿sabes qué voy a hacer? No voy a comer ni voy a beber, sino que voy a comer y voy a beber lo que esa persona está comiendo y bebiendo. ¿Por qué? Porque no quiero ser piedra de tropiezo para él o para ella. Simplemente, eso es lo que es. Para algunas personas hacer esto es muy difícil, porque solamente piensan en el yo y solamente piensan en ellos. Pero el Espíritu de Dios nos dice a nosotros que tenemos que, hermanos, tenemos que pensar en las demás personas. No en nosotros, sino en los demás. Y una vez que lo hagas, nos dice la Escritura que vas a ser bienaventurado. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Simple y sencillamente eres dichoso porque tienes libertad de comer y beber. Pero esa libertad no es para hacer tropezar a otras personas. Esa libertad es para retraerte y ponerte al nivel de aquellas personas que tienen una fe débil. Imagínate si nosotros venimos a alguien así y les decimos a ellos simple y sencillamente que no tienen fe porque no comen y beben lo que Dios ha limpiado y lo que Dios ha dado para que gustemos. Y ellos, en vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios. ¿Por qué? Dicen, estos lo único que están haciendo es que me están condenando y me van a alejar de la salvación que Dios me puede otorgar a mí. Y van a abandonar la fe. Y entonces nosotros vamos a ser piedras de tropiezo y causa de su fracaso. Así es de que te exhorto ese día a que examines tu vida. Si notas a alguien o si sabes de alguien que es de fe débil, no uses de tu libertad. No uses de tu libertad para hacer caer a aquel hermano, sino usa de tu libertad para bajarte al nivel de aquel hermano o hermana y juntamente con él ir creciendo en la fe, hasta ayudarles a llegar al nivel al cual tú estás, para que después de que llegue a ese nivel puedan tener los dos una misma mente, un mismo propósito y una misma meta, y saber que somos salvos por gracia y no por obras, que somos salvos por fe y no por obras. Amén. Gloria a Dios. Puedes ponerte de pie. Vamos así de esta manera a orar y damos conclusión a nuestro servicio este día. Padre, gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que vas a continuar haciendo este día y siempre en nuestras vidas. Padre, quiero en este momento pedirte, Señor, que todos los que estamos acá y todos los que nos están escuchando a través de los medios de comunicación, Señor, si en nosotros o en alguno de nosotros, oh Padre mío, hay algo, mi Dios, que hayamos hecho que haya sido
piedra de tropiezo o hayamos hecho tropezar a alguien, Padre, y nos sintamos en este momento hasta cierto punto condenados por lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, Padre. Quiero, mi Dios, primeramente decirte que nos perdones. Que tengas misericordia de nosotros, Padre. Y no solamente que tengas misericordia de nosotros, sino que tú, oh bendito Padre, glorioso y maravilloso Dios, que tú, oh Padre mío, nos uses para, oh Padre mío, bajarnos al nivel de la fe de esas personas, para que juntos, Padre mío, podamos caminar hasta que la fe de él o de ella vaya incrementando y vaya, oh mi Dios, adquiriendo, mi Dios, esa sabiduría y el conocimiento que solamente vienen cuando nosotros, mi Dios, tenemos una relación íntima y personal con Cristo Jesús y Él es el que nos enseña en su palabra. Así es de que, Padre, aquí nosotros este día nos entregamos a ti y te pedimos, Padre, perdón por todas nuestras faltas, por todas nuestras culpas y todas nuestras malas acciones. Y te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas esta tu iglesia, este tu pueblo, que des a cada uno de ellos, Padre mío, la porción de fe que necesitan para continuar creciendo en sabiduría y entendimiento de quién tú eres. Igual, Padre, si en el día de hoy aquí en esta congregación o de los que nos están viendo hay algún enfermo, Padre mío, hay algún necesitado, hay alguna persona que está siendo oprimida, oh Padre mío, lo traemos a ti para que seas tú, mi Señor Jesús, el que le sanes, que seas tú, oh Padre mío, el que le libertes, que seas tú, Padre mío, el que supla la necesidad de tal persona, mi Dios, y que seas tú, mi Dios, el que sea glorificado en el corazón y la vida de cada persona. Gracias, Padre. Ahora te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a